tema de las ventas del programa al inicio del diario, te lo contamos, fue la reunión que ocurrió hoy en Puerto Madero, encabezada por el presidente electo Alberto Fernández, en relación con la lucha que tendrá su gobierno contra el hambre. Hubo personalidades del mundo de la política, del mundo del espectáculo, del mundo del sindicalismo, incluso hubo empresarios. Vemos unas notas que se hicieron en torno a ese encuentro y lo analizamos. Se puso en marcha esta Argentina sin hambre, que es un reto, un desafío que es para todos, no es la primera vez que lo hemos dicho y coincidimos plenamente en el objetivo de la convocatoria y que esto va a implicar una agenda que se arranca hoy y que obviamente a partir del 10 de diciembre se pone en marcha y que tiene una temática muy variada pero un objetivo muy claro. Es un compromiso que habrá que asumir en la unidad, pero también en la diversidad. No es necesario que todos pensemos igual, pero sí todos tenemos objetivos comunes, que es sacar de la postración al país y a la unidad latinoamericana. Es una política de Estado, acá han estado todos, han estado los que producen alimentos, las universidades, las entidades del campo, los sectores del trabajo, los dirigentes sociales, las iglesias, referentes como Estela de Carlotto, como Marcelo Tinelli, como Pérez Esquivel. Iniciamos el proceso que es Argentina no puede haber hambre. Hay un compromiso de todos a formar parte de este consejo, a hacer un observatorio que haga un seguimiento. Acá los dos temas centrales es que la canasta básica de alimentos sea accesible para todos de verdad, y comenzar por las madres que tienen chicos menores de 6 años. Es un día importante hoy, casi un mes antes de la asunción de Alberto Fernández, ya estamos encarando la primer política de Estado del siglo XXI, es no puede haber hambre en un país que produce alimentos. Y miren que lo que pasa en Chile no es distinto a lo que pasa en Ecuador. Y miren que hay un problema de hambre determinado básicamente por la desigualdad, que lo estás diciendo vos también, Daniel. Y que si nosotros no atendemos a esa desigualdad, el problema se va a seguir profundizando. Y la verdad es que yo creo que debemos pasar, lo que decía Adolfo, que bueno que lo pensemos, que lo recordemos, ¿no? Para entender cómo funciona esa desigualdad, ¿no? Los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a la reacción de los pobres. Bueno, era importante lo que mencionaba allí Alberto Fernández, ¿no? El foco de nuestra atención tiene que ser la desigualdad, porque eso es lo que genera después estos escenarios que estamos viendo, tanto en el caso de Bolivia, lo que está pasando en Chile, también lo que ha sucedido en Ecuador. Yo pensaba recién que en la Argentina es mucho más grave todo, porque acá estamos hablando directamente del acceso a la alimentación, ¿no? En otros países se están planteando otro tipo de demandas que tienen que ver con la desigualdad, pero en otro orden, mientras que en la Argentina se ha agravado, se ha profundizado la situación de que un sector importante de la sociedad no accede directamente a la alimentación. Hay un detalle también que me parece que es importante mencionarlo, y es que efectivamente quienes empezaron a reunirse hoy dentro de este Consejo son todas las partes que tienen que intervenir sí o sí. Quizás agregaría que faltan aquellos que tienen que discutir las leyes que le van a dar el soporte a este Consejo, pero que de todas maneras están los actores, los más importantes, quienes van a estar involucrados justamente en que esto siga adelante. Y por último, y ya lo analizamos, qué importante es tener políticas de Estado, porque son esas políticas que continúan independientemente del gobierno que asuma el ejercicio de manejar el resorte del Estado, de manejarlo constitucionalmente, de manejarlo desde el punto de vista del ejercicio de poder. Bueno, independientemente del resultado de las elecciones, hay una política de Estado. Y esa política de Estado, en este caso, tiene que ser que en la Argentina no haya hambre. Lo presentamos ya a Iván Yagrauski, que está con nosotros. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Bueno. Ese Daniel, sí, que mencionaba Alberto Fernández, no era Daniel Arroyo, naturalmente porque estaba a su izquierda, sino que era una de las personas mencionadas en el informe, que era Daniel Funes de Rioja. Para quienes no saben, no es el caso de esta mesa, pero por ahí del otro lado hay gente que no lo tiene claro, sí. Daniel Funes de Rioja es el coordinador de las industrias de productos alimenticios. Por eso es muy importante que esté en esa mesa Daniel Funes de Rioja, no solo por el carácter simbólico que un empresario que, digamos, su última trayectoria ha estado signada por apoyos a políticas por ahí más aperturistas, más vinculadas a demandas
de reforma laboral, de flexibilización laboral, esté sentado a una mesa con Alberto Fernández. Vos decís, garantiza que al momento de poner el gancho, los alimentos van a estar. Yo soy muy de contar los goles cuando la pelota entra dentro del arco, no los grito antes, pero es un paso pero que importante. es importante. Exactamente. Estuvieron representantes de los movimientos sociales como el Gringo Castro, representantes de la CGT como Daer, o de la CETERA como Sonia Lesio, estuvo Adolfo Pérez Esquivel. Obviamente, como todos ustedes saben, porque salió y además dijo, me da la sensación que se viene un mejor país. Cuando uno ve a referentes como Estela de Carlotto de adentro, fue Marcelo Hugo Tinelli, que fue uno de los grandes protagonistas en materia de comunicacional de esto que ocurrió. Naturalmente estuvo Daniel Arroyo, que va a ser el coordinador de este plan contra el hambre. La duda que tengo yo, si alguno me la puede disipar, encantado, es si esto va a ser un plan propio que dependa de Presidencia de la Nación o va a ser parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social. Mi sensación, mitad de información, mitad de análisis, es que Alberto Fernández lo tiene como tal prioridad la lucha contra el hambre que va a depender de Presidencia de la Nación. Coincido. Sí. Lo cual acá abre una puerta que no es lo más importante, de hecho es marginal en lo que deberíamos estar hablando, pero se me acaba de ocurrir, que tiene que ver con la discusión sobre los lugares en el Estado. Es decir, si va a ser un plan y ese plan lo va a comandar, como todo supone, Daniel Arroyo, ¿va a ser a su vez Arroyo ministro de Desarrollo Social o va a ser otra persona la que ocupe esa cartera? Son discusiones que tienen que ver más con lo previo, que yo creo que Alberto Fernández está manejando la conformación del gabinete, como lo hacía en su momento o Néstor Kirchner o Cristina Kirchner en materia de información, que es, te enterás cuando el dirigente político quiere que te enteres. Pero tiene que haber un responsable de este consejo, independientemente de que exista un Ministerio de Desarrollo Social. Me da la sensación que si lo que estábamos conversando y ustedes asentían, que es que si el Consejo contra el Hambre va a depender de Presidencia, porque Alberto Fernández quiere ponerse al frente de esto, va a haber alguien responsable de este plan contra el hambre. Y después habrá que ver, tal vez es la misma persona, tal vez es otra que ocupe la cartera de Desarrollo Social. Pero bueno, lo importante de esto, me parece, lo decía Arroyo, la tarjeta para madres de hijos menores de 6 años. A ver, ¿querés que vayamos Sí, dale, por repasando? favor. Sí. Son 3 puntos, ¿no, Julia? Seguramente vos tenés más información que yo. Hay un primer punto que son las tarjetas inteligentes. Esas tarjetas se las van a dar a madres en situación de pobreza con niños menores de 6 años. Es decir, le van a dar una tarjeta, se supone que es una tarjeta para compra de alimentos, una tarjeta de débito para hacer determinado tipo de compra de alimentos. Sí, claro, sí. O sea, y en paralelo con eso, productos de la canasta básica, que viene con el segundo, no me quiero adelantar, pero productos de la canasta básica que sean precios razonables de verdad. Hay una canasta nueva que se va a definir. Sí, a mí hay una cosa que me parece interesante desde el punto de vista de la economía, creo, Julián, que también te puede parecer interesante. Cuando uno ve el listado, lo que uno se imagina son ítems que tienen que ver con atender un problema de emergencia, como la emergencia alimentaria, ponemos más plata en comedores. Y te encontrás, y yo me anoté tres cosas, políticas de precios cuidados adentro de un programa de combate al hambre. Atención, porque eso va dentro de la macro, uno lo piensa como combate a la inflación. Y de repente meter eso en el marco de una emergencia alimentaria me parece bastante innovador y en realidad bastante realista. Si no controlás el precio de los alimentos, es muy poco creíble que vas a controlar el tema del hambre. Ley de góndolas, que también uno puede decir, bueno, comercio interior, esto tiene que ver con el control de precios. Está dentro de un programa de combate contra el hambre. Y alimentos saludables, que también suele ser la agenda ultra postergada. Nos quedamos con la alimentación sana siempre para el final, porque la cuestión es las calorías, la cantidad de calorías, así se mide la indigencia, y finalmente nunca discutís la salud. Me parece muy importante. Y voy a lo último. Mirás el programa Políticas Alimentarias y Alimentos para las Personas, que es un programa dentro del presupuesto nacional, que entiendo que depende de desarrollo. Ese programa tiene una subejecución a septiembre, que es el último dato, de 8.000 millones de pesos. Ese programa, ¿cuál era el objetivo que tenía? Es los alimentos que van hacia los comedores, tenían un presupuesto asignado para 2019 de 18.000 millones de pesos. ¿Y se subejecutó? Se ejecutó hasta septiembre, hay que ver los últimos datos, en 10.000 millones de pesos, lo cual hace pensar que no se va a ejecutar al 100%, pero lo que también conlleva eso es que la emergencia alimentaria tampoco terminó de resolver, viste que ya ni siquiera hablamos del tema, que la ejecución sea
a más del 100, porque se supone que la emergencia es para sobre ejecutar, es para ir un poco Sí. más al fondo. Es que no terminó de aplicarse directamente la emergencia alimentaria, digo, se sancionó en el Congreso, pero finalmente después, yo creo que el Estado ni siquiera, el gobierno ni siquiera ejecutó, ¿no? La emergencia, y el gobierno que está entrando en ejercicio a partir del 10 de diciembre se encuentra con una situación como la que vos estás marcando, Sí. subejecución de la partida de dinero para enviar comida a los comedores, y por otro lado se encuentra con que no se aplicó la emergencia alimentaria. Sí, y agrego un dato más a lo que decía Iván. La información que yo tengo es que ya hay algunas carteras, algunos ministerios que están pensando en el programa del hambre. O sea, no solo dependería, supongamos que depende de desarrollo, hay una transversalidad que se está pensando. Concretamente voy a mencionar la cartera de Agricultura. Tiene programas que se están armando que tienen que ver con combate al hambre. Es decir, hay una directiva que evidentemente es desde el presidente electo a que distintos ministerios aborden la temática, y entiendo que en este Consejo Federal eso se pone en común. Bueno, hay programas de infraestructura, agua potable, soluciones habitacionales que también se están trabajando en este contexto. Iván. Y algo que decía Julia respecto a la alimentación, está Narda Lépez también en este consejo, lo cual yo quiero dejar en claro algo. A mí no me entusiasman per se los colectivos donde hay figuras públicas, insisto, per se. Lo que sí me entusiasma de este encuentro que se generó hoy es que hay políticas públicas, es decir, hay un plan contra el hambre y una persona generando el sustrato de la política pública, Julia lo explicaba recién, más voluntad política, se lo carga el presidente de la República, más capital simbólico, que es lo que mencionábamos recién. Es decir, cuando esas tres cosas se juntan y hay transversalidad, estaba Agustín Salvia, por ejemplo, estuvo enfrentado con la gestión anterior por los datos del INDEC, claro, diciendo, bueno, es una vez en la o genera expectativa que podamos ver a todas estas personas acá con una política de Estado. Por supuesto, como dice el dicho, bueno, lo voy a decir otro, en realidad vamos a hablar mejor del carro y de los melones, ¿no? Porque iba a decir otro dicho, puede ir alguna susceptibilidad de Juan Domingo Perón. Usemos pero el de los vamos melones. a usar el de los melones mejor. Sí. Me parece que hay que verlo andar, pero preventivamente, si uno lo ve previo a que se ejecute, puede generar cierta expectativa en algo que es transversal. Bueno, y es interesante también ahí, porque seguramente en la próximas reuniones van a intervenir legisladores, es que esto también va a tener un cuerpo de leyes que lo va a respaldar. Digo, es fundamental, y como también el gobierno piensa que este acuerdo económico y social, este acuerdo de precios y salarios, también va a tener una estructura de leyes. ¿Por qué? Bueno, porque el tema del pacto de caballeros, que este gobierno puso en marcha varias veces, ustedes dicen que no funcionó. Porque faltaban mujeres. Yo no puedo evitar reírme ¿Sabes qué pasó? cuando... Faltaban mujeres en ese pacto. Cuando escucho Había pacto de un caballeros, dando Porque vos vuelta decís que porque fue de caballeros no funcionó. no funcionó. Tendría que haber sido de mujeres el pacto y lo hacíamos cumplir. Hacemos una tanda, Hagamos Guarino. una Ya tanda. venimos.